Damas y caballeros, bienvenidos al endgame favorito mío y del canal, la conflagración Estigia de la 6.3. Estamos ante una conflagración que parece fácil sobre el papel porque el Raskolnikov ya lo conocemos. El cangrejo es solo darle con mucho hidro y sí, obviamente Nibilete es extremadamente bueno, pero tenemos un nuevo boss que necesita que lo golpeemos con reacciones lunares y se nota que nos están exigiendo no solo a Columbina, sino jugar Columbina en un equipo, Aino en otro equipo. Tenemos dos equipos de reacciones lunares porque a la altura de salir la conflagración no ha salido aún Zibite. Y sí, te están exigiendo dos equipos de reacciones lunares. Raskolnikov se puede pasar con equipos que no son de reacciones lunares y de hecho quien tenga Mavuika C2 y sepa hacer el máximo daño posible va a poderse bajar el Raskolnikov en la máxima dificultad casi en 60 segundos. Y como siempre, señores, recuerden que hoy es el primer día que acaba de resetear hace unas horas y es bastante complicado que os traigamos una guía sumamente completa como cuando posteriormente encontramos un montón de glitches, de bugs, de gimmicks y de situaciones para poder explicaros qué es lo que mejor se baja a los enemigos. Así que, señores, disfruten porque esto es todo lo que se ha podido testear desde que salió la conflagración. Bienvenidos a la guía y dejadme en los comentarios qué piso tenéis o cuánto habéis sacado. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett. Ya sabéis que no voy a alargar las intros, simplemente hacer todo lo que ya sabéis. Tenéis 2 bendiciones gratis por apoyar el canal. Bienvenidos invitados a los streams, que aprovechen si están comiendo. Gracias por el apoyo a la web, suerte con el sorteo de las columnas, etcétera. Y vamos con la conflagración Estigia 6.3. Bien. 3 enemigos. El bicho de reacciones lunares, el Raskolnikov de electrocargado, pero realmente baja con muchas otras cosas, y el cangrejo. Tienen en la dificultad 5 y 6, que es en lo que está enfocada esta guía, y si hacéis lo que comento justo en la dificultad 5 y 6, las anteriores van a ser un súper regalo. Tienen muchas mecánicas cerradas. Esta vez se nota exagerado que nos piden este señor reacciones lunares, este señor electrocargado o mucho daño electro como Varesa, o incluso se puede bajar con el equipo de Mavuika, y este señor extremada aplicación de hidro, cosa que tiene un truco porque igual habéis entrado directamente al cangrejo y no os estáis dando cuenta qué necesitamos hacer, pero cuando distribuyes aplicación de hidro entre el máximo de enemigos posibles y con electrocargado se puede hacer, casualmente te das cuenta que te están pidiendo 3 equipos de electrocargados perfectamente, pero tiene sus balances. Vamos uno por uno con los bosses. Vamos a empezar con el más fácil, en mi opinión, que es el Raskolnikov. ¿Cómo que fácil, señor de la pantalla? ¡No le bajo el escudo! Resumen. El Raskolnikov tiene un escudo electro enorme que estalla con grandes cantidades de daño, que obviamente baja más rápido con electrocargado y carries electro, pero se puede bajar con el equipo de Mavuika y el equipo de Skirk. De hecho, si no recuerdo mal, igual los editores lo rescatan, yo conseguí hacer este señor en, creo que eran casi 40 y pico, 50 segundos con el equipo de Skirk la vez anterior que vino. Si lo pueden poner por aquí los editores, que imagino que tienen el run, se agradece porque me suena que lo han puesto en más vídeos de la conflagración. ¿Cómo funciona? Pues bien, él te va regenerando energía, se pone un escudo electro y este escudo electro baja con lo que os he explicado, principalmente en prioridad electrocargados, posteriormente con carries electro como Varesa haciendo muchísimo daño electro, también con Raiden y demás. Posteriormente tenemos que poner en orden los equipos de Skirk porque como tienes crío, el crío baja muy bien el escudo electro, y por último con Mavuika, si sabes hacer el cancel de la moto, bajas el escudo. La única dificultad real es A, bajar este escudo con mucho daño, multihits y atendiendo a la prioridad de reacciones y elementos como os acabo de comentar. B, haciéndole, una vez ya le has bajado todo el escudo, haciéndole mucho daño y poniéndote un escudo tú. Porque si no llevas un escudo, como podría ser Inefa o Citrali con el equipo de Skirk o el equipo de Mavuika, o algo que te dé mucha resistencia a la interrupción, este señor te va a dar golpes que te desbalancean, te interrumpen, te perjudican el combo y pierdes un montón de daño. Hasta ahí no es que tenga exagerados trucos más, pero sí que hay que aprovechar otro truco último, que es que antes de castear el escudo, cuando le golpeas a él,
sí que le haces daño a la vida y eso activa los Favonius para regenerar energía para que todo el equipo tenga permaulti. Así que básicamente si tenéis equipo de Flints, el más fuerte para este señor. Equipos de Skirk Permafrost en general también son extremadamente poderosos para este señor. Equipos de electrocargados de forma general. Phil, yo tengo Flints, Inefa, Columbina y Sakarosa jugando contra este bicho que nos pide reacciones lunares. Pero tienes una Raiden, Furina, Yelan, Xianjun de electrocargados, ¿a que sí? Pues te juegas Flints y aquí en otro lado otro equipo totalmente aparte de electrocargados. Y luego aquí una especie de New Billet y lo que puedas. Ahora explico qué se puede jugar. Equipos de Varesa, como decía, equipos de Mawika, equipos de Skirk, equipos de, por supuesto, Flints, equipos de electrocargados generales sin los electrocargados lunares. Es, digamos, el que más combinaciones tiene y el que más os puede dar la flexibilidad para poder bajar el resto de señores de la conflagración, el resto de bosses. Con la llegada de Columbina, Ludvar se ha vuelto loco. Tenemos un nuevo pack limitado de 100 con descuento. Tenemos 2 cupones del 8% de descuento para cualquier compra para que entréis para los clientes antiguos de Ludvar. Tenemos una nueva ruleta donde puedes ganar sin gasto en la página hasta un pack de 100 gratis en Genshin Impact y se puede ganar 180 deseos para Columbina, 180 también totalmente gratis. Damas, caballeros, anuncio corto, Ludvar se ha vuelto totalmente loco, gracias por todo lo que hace y vosotros, palomas migajeras, corriendo a Ludvar. Ahora, vamos con el susurrador de pesadilla a las profundidades insondables, mucho texto, ¿no? El bicho lunar. Este bicho, hay mucho texto también, pero el resumen es que le tienes que golpear con reacciones lunares. Hace una fase al principio en el que invoca a estos enemigos que te persiguen y que tienen también su escudito lunar. Pero en cuanto hace esa fase que estaréis viendo el gameplay aquí, hay que ignorar el resto de bichos e ir por él. Hay que ir a por él y pegarle a él las reacciones lunares. Obviamente hay 2 equipos actualmente a reacciones lunares, el equipo de Flints, el equipo de Nefer, y que no tenga ni Flints ni Nefer, al menos aquí tenéis que jugar Columbina y Electros para jugar, o bien Columbina y Dendros para jugar los equipos que se basen en cores de reacciones lunares. Si habéis sacado Lauma Columbina, pues jugáis Hyperloom con ellas 2. Si habéis sacado Inefa Columbina, pues jugáis con ellas 2. Si queréis jugar el equipo de Columbina Carry Prime con el último personaje Aino o Sakarosa, pues intentáis jugar eso si no tenéis los carries de Notcry. Y si sale Zibite y vais a sacarla en su Prime con Iluga C6 si podéis, Columbina la jugaréis con ella y Gorou C6 en el propio banner que viene además. Y además en ese banner viene Aino para que la podáis sacar C6. Iría aquí. Prácticamente esto es lunar. El que tenga Columbina, lo siento, pero el resto no puede ir, tiene que ir aquí. El que sea nuevo, no haya sacado los carries anteriores, etcétera, aquí. Y por último, el tip más interesante. Hay 2 puntos a tener en cuenta. Punto número 1. Si estás haciendo la rotación correctamente con Flints o con Nefer, justo cerca del segundo, entre el 58 y 55 aproximadamente, hace una especie de ataque en la que se vuelve intarjeteable, desaparece por 1 segundo y medio y vuelve a aparecer. Si timeas mal, igual un golpe fuerte de Flints o un cargado de Nefer lo tiras al aire y no le haces daño. Hay que intentar prevenir ese golpe para quedarse quietecito 1 segundo y no perder un cargado de Nefer o una ulti chiquita de Flints y que no perdáis pues, esa gran cantidad de DPS que podéis hacer. Segundo, después de hacer la fase, este señor, de bajarle toda la cuestión lunar, después de todo eso, si no derrotas a los bichitos que invoca golpeándole a él, rompiendo el escudo de reacciones lunares rápido, te va a one-shotear un personaje. En la conflagración últimamente les gusta hacer esto. Les gusta, pues si el boss tiene una mecánica y tú no haces la mecánica como quieres, te one-shotea un personaje. Por último también, al romperle este primer escudo, te va generando mucha energía, con lo cual, de hecho, sí que por suerte han hecho un pequeño balance, y si bien en la conflagración a mucha gente le resulta molesto no poder tener energía, al romperle este primer escudo con reacciones lunares, te va a generar una cantidad enorme de energía para poder tener permaulti. Repito, todas las combinaciones de equipos posibles y todo lo que tengas lunar en tu cuenta, como mínimo Columbina entiendo yo, igual Columbina Lauma, Columbina Inefa, o si tienes por suerte los equipos Prime de Flints o Nefer, va con este señor. Consejo final, estaba haciendo testeos de daño, mi Flints es C2 arma y mi Nefer es C1 arma.
y hace más daño Nefer, por supuesto, porque como os conté en la mayoría de casos, Nefer es ligeramente superior a Flints en daño por rotación general desde que salió. De hecho, Nefer tiene pinta de que tiene la posibilidad, como explicamos con Columbina, y que los 5 top DPS del juego están muy iguales y todo lo demás. Nefer a día de hoy tiene de hecho el potencial de ser el mejor carry del juego, a igualdad de posición de Skirk Mavuika con constelaciones, o incluso si tienes a Columbina con constelaciones, más todavía de lo que podría llegar a mejorar pues Mavuika o Skirk. Pero bueno, eso es otro vídeo. Si tienes el equipo de Nefer Prime y el de Flints Prime, es mejor el de Nefer contra este señor e igual dejar a Flints libre contra el Raskolnikov. Luego, Columbina y Aino pues te van a dar Columbina mucho más daño que Aino, con lo cual al equipo que más segundos te falte le pones a Columbina, al que vayas más cómodo le pones a Aino y ya tendrías 2 equipos el caso de que alguien tuviera los 2 equipos. Señores, soy el señor de la pantalla del futuro. Hay un truco, no truco, pero hay una mecánica que no quería dejar en este vídeo sin que la supierais, para bajarse al señor de las reacciones lunares, pero sin reacciones lunares. Así que rápidamente, si jugáis cualquier equipo con un DPS muy alto que incluya un personaje que junte, sobre todo Kazuha, juntáis a los 4 avestruces, los pollos estos abismales que tiene el perro lunar, el perro del abismo, los one-shoteáis, le bajáis el escudo y podéis pegar, entre comillas, lo más limpio posible con el mejor equipo que podáis al perro abismal. ¿Equipo recomendado para hacer esto? Mavuika, Citlali, Xilonen, Kazuha. Kazuha junta muy bien a los pollos y luego si hacéis la rotación correcta después de Citlali podéis imbuir a Kazuha de crío para que Mavuika derrita mucho más fácil y pueda hacer derretido de forma más continua, porque sabéis que hay unos segundos de lapso de tiempo que tenéis que esperar para que se imbuya de crío y demás. Así que para completar el vídeo he estado dándole mucho repaso a todo lo que había. Esto es muy importante que lo sepáis. Todo lo que he comentado sigue siendo exactamente así, pero si no tenéis tantas reacciones lunares o queréis jugar Flints con el Raskolnikov y queréis jugar esto que os he dicho de Mavuika contra el perro del abismo, igual os salva bastante el run, no en el abismo, sino en la conflagración estigia, os salva bastante el run, el poder tener o poder saber que si juntas los 4 pollos con un Kazuha y tienes un equipo de muchísimo daño de forma general, también podéis romper el escudo si no tenéis reacciones lunares o si queréis dejar a Flints para el Raskolnikov. Os dejo con el feel del pasado. Y por último, el cangrejo. El cangrejo estoy dándome cuenta que a mucha gente le resulta más o menos problemático. De nuevo, entiendo yo que empezará a haber glitches, gimmicks y maneras de bajarse a alguno de estos enemigos al menos en 20-30 segundos, como ha pasado en la mayoría de conflagraciones, que había como truquitos para bajarte a los enemigos en muy poco tiempo, e igual intenta la gente conseguir alguna mecánica de este estilo intentando hacer como una repartición hidro muy buena, o ya veremos qué ocurre. Pero la cuestión es que la mecánica de este cangrejo no es la que conocíamos hasta ahora. Este cangrejo es todo lo contrario, es decir, él se imbuye y tiene su escudo piro y todo lo demás, pero el escudo piro baja si bajas el resto de cangrejitos pequeños que salen. El resto de cangrejos pequeños que salen son extremadamente molestos de una forma espectacular. Necesitas también un escudo o Nubilet C1 por el tema de la resistencia a la interrupción, y mucho cuidado porque aunque tenga resistencia a la interrupción la vida va bajando muy rápido, y aunque Nubilet y Furina tengan mucha vida, como Furina va restando vida también, si tampoco tienes un healer de overhealing de los que me curo infinito, vas a notar que la vida baja demasiado rápido hasta el punto de que muchas veces te irás con San Pedro, con Diosito. ¿Qué mecánica tiene este cangrejo? Pues bien, hay que repartir la máxima cantidad de hidro posible en área, cosa que Shinkyu y Elan no pueden porque son unitariet, entre los cangrejos chiquitos. Pero es que además los cangrejos chiquitos, cuando bajan el escudo, todo el daño que han recibido, digamos que se precipitan directamente a estrellarse contra el cangrejo grande, aparte de empezar a romper el escudo piro que tiene. Es decir, el escudo del cangrejo grande depende de los cangrejos chiquitos. ¿Cómo se soluciona esto? Aparte de con Nubilet, obviamente, y Nubilet Furina si es posible, tenéis que iros hacia un borde de la sala. Además, este cangrejo hace un ataque de salto y se nota un área gigante cuando va a caer y hace mucho daño y deja el suelo en llamas para que te baje la vida. Si os vais hacia un borde y el cangrejo os empuja hacia el borde, los cangrejos chiquitos como que se ponen detrás del cangrejo grande y es más fácil golpearles en área con el chorro de Nubilet. Esto es muy bueno y es la mecánica que hay que aprovechar. Cuanto más hidro y más daño tengáis distribuido entre los cangrejos chiquitos de forma cercana, si conseguís hacer que se acerquen, valga la redundancia,
para que se le baje el escudo piro y se estrellen contra el cangrejo grande bajándole el escudo piro, más rápido vais a bajar al cangrejo grande. Por último, cuando le rompéis el escudo piro al cangrejo, al grande, al boss, te da una ventana de daño para poder pegarle todo lo que puedas, pero muy corta, aproximadamente de entre unos 5 y 8 segundos. Extremadamente corta, en mi opinión. Claro, si habéis jugado, que es lo que más o menos la conflagración te pide, el equipo de Nefer y el equipo de Flins, que casualmente es lo que te está pidiendo la conflagración, te quedaría libre, digamos, un Neuvillette intergaláctico, que es el que tiene pinta el Neuvillette intergaláctico, o variantes de equipos de Skirk sin Neuvillette, son los equipos que tienen pinta de poder hacer más daño por rotación a este señor. ¿Por qué menciono esto? Porque sabéis que Skirk tiene una ulti modo nuke, que si te beneficias de los buffos de Furina y de Skirk puedes hacer extremadamente mucho daño en extremadamente poco tiempo, y casualmente esa ventana de entre 5 y 8 segundos coincide perfecto para meterle una ulti completa de Skirk y maximizar el daño que puedes hacer con el cangrejo. Aparte de esto, que obviamente todo el mundo tenía claro que Neuvillette era para el cangrejo, y casi todos tenéis a Neuvillette, por suerte, también se pueden jugar electrocargados, porque Columbina aplica hidro en área y de forma muy buena, los electrocargados hacen sobrecarga y van bajando el escudo y se reparten muy bien entre todos los enemigos, y digamos que si vais a jugar electrocargados, jugarlos aquí, o electrocargado lunar, jugarlo aquí, o aquí Nefer y aquí electrocargado lunar, pero en caso de que vuestra cuenta sea increíblemente poderosa y seáis fans extremos del electrocargado y tengáis 3 equipos distintos de electrocargados, pues digamos que también es una opción más o menos viable jugar aquí electrocargado. Aunque os diría que siempre que tengáis Neuvillette Furina libres, aquí Neuvillette Furina libres. Phil, yo tengo un equipo de Skirk, un equipo de Mavuika y solo un equipo lunar. ¿Qué hago? Y luego el equipo de Neuvillette. Pues entonces recomendaría que aprendáis a bajar a este bicho con Mavuika o Varesa, que se puede perfectamente, y así dejáis libre a Skirk para bajar el cangrejo con el equipo de Neuvillette. Este señor baja muy rápido y muy bien con los equipos de Skirk y lo recomiendo bastante que lo probéis, pero jugar aquí a Skirk implicaría jugar aquí a Furina y dejar libre a Furina o Furina Skirk o Furina Skirk Scoffy es 1000 veces mejor para jugar aquí el cangrejo con Neuvillette. Y además el equipo de Skirk, si liberáis a Citlali del equipo de Skirk, vendría muy bien para poder jugar el equipo de Mavuika derretidos. Y sí, una vez le estalláis el escudo a este señor con el equipo de Mavuika, prácticamente derretirle con la ulti en 2 rotaciones cae, porque luego después del escudo no tiene un nivel de vida exageradamente alto como tiene este señor de aquí o el propio cangrejo. Así que señores, esta es la conflagración, digamos, de forma inicial. Si hay algún tipo de truco como lo del murciélago, intentaré traerlo lo antes posible una vez lo practiquemos y lo estudiemos para ayudaros y que saquéis mejores tiempos. A mí me queda poquito para sacar la máxima dificultad, como veis aquí, pues tengo que recortar como unos 30 segundos, un poco más de 30, pero seguramente, como casi todas las conflagraciones, termine haciendo los 180 segundos y sacando las skins 5 estrellas, sobre todo porque hay un reto y mi primer personaje promocional C6 es posible que sea Columbina y estamos ya prácticamente cerca de que saque Columbina C6, así que ahora que estáis viendo este vídeo, nos vemos esta noche en los directos, link aquí abajo en la descripción, usar lootbar, darle like al vídeo y todo eso. No os olvidéis que es muy importante siempre, gracias por llegar hasta el final. Suerte en la conflagración, cuidaos mucho, tener muy buen día. Repito, nos vemos en los directos porque igual hoy con la conflagración estamos sacando a Columbina C6 y va a ser espectacular. Tener muy buen día, noche, mini minis y chaito.